Muy buenas noches a todas las amigas y amigos televidentes que nos sintonizan en este nuevo programa de análisis, un horario especial, un tema especial. Hoy día no tenemos un entrevistado, hoy día vamos a hablar de otras cosas, porque hay que hablar de otras cosas, nos guste o no nos guste. Así que, como ustedes saben, el Gobierno Nacional se apresta a enviar en las próximas horas a la Asamblea Nacional un paquete de reformas económicas que permitirán equilibrar la balanza de pagos y fundamentalmente contrarrestar el despilfarro y los gastos excesivos en el que incurrió el gobierno de Rafael Correa. En efecto, Rodolfo, con las reformas tributarias se aspira a corregir los desbalances financieros, pagar las millonarias deudas que dejó el gobierno anterior, sostener la dolarización y sobre todo dar confianza y también trabajo a los ecuatorianos. Por ello va este programa especial en el que contaremos con importantes opiniones sobre la economía del país en un afán de marcar un sendero hacia la prosperidad, Rodolfo. Así iniciamos. Y es que la farra, la música y el dispendio económico duró 10 años, no 2, 10 años en el régimen de Rafael Correa, dejándonos endeudados con megaobras que han quedado abandonadas unas y otras que no sirven para lo que fueron hechas, para los fines previstos. Además del excesivo gasto fiscal con el que manejaron la administración pública, todo lo cual al presente ha generado una situación agobiante como todo el pueblo ecuatoriano la vive y sabe que existe. ¿Cómo se ha desencadenado y por qué la situación económica del Ecuador para que el gobierno tenga que tomar medidas más severas? Lo vamos a ver. El equipo económico de Lenín Moreno no tiene tareas fáciles. Mejorar la política fiscal para lograr la estabilidad macroeconómica que mantenga la confianza en el sector privado y proteja a la población más vulnerable es un trabajo de malabarismo. Eso sin contar que también tienen la misión de optimizar los gastos en el sector público y buscar nuevos caminos para que los vaivenes del precio del petróleo no condicionen los ingresos del Ecuador. Revisemos algunas cifras macroeconómicas, por ejemplo, la evolución del PIB. Durante el cuarto trimestre del 2014 se ubicó en 3.6%. En el cuarto trimestre del 2015, la cifra fue de 2.5%. Y luego, las expectativas de crecimiento fueron cayendo hasta registrar en el 2018 un crecimiento del 0.8% del Producto Interno Bruto. Respecto al déficit, con un precio del petróleo en $53 entre los años 2002 y 2006, la cifra cerró en menos 0,6%. Entre 2008 y 2018, con un precio de barril de petróleo en promedio de $60. En el 2014, la cifra cerró en menos 6,3% y en el 2018 en menos 3,6%. Llevando las cifras a palabras sencillas, se gastó más de lo que ingresaba a las arcas del Estado. Y a falta de ingresos, adquirir deuda fue el camino. La evolución de la deuda pública fue desde 19.2% en el 2010 hasta llegar a 45.6% en el 2018. En conclusión, con la caída del precio del petróleo, disminuyeron los ingresos, el endeudamiento incrementó, las reservas internacionales bajaron, la imagen que daba el Ecuador a los mercados no era nada alentadora y la inversión privada se estancó. Todo eso condujo a una desaceleración de la economía. Hoy el gobierno debe tratar de poner la casa en orden sin golpear a los sectores más vulnerables. Bien, como no hay que llover sobre mojado, solo les voy a decir dos cosas. El endeudamiento, el déficit fiscal, en el año 2010, 19.2. En el año 2018, 45.6. Así no hay país que aguante. A menos que venga el mago Mandrake con David Copperfield y el otro mago, que ya ni me acuerdo cómo se llama. Así no hay país que aguante. Los precios del petróleo nunca volvieron a ser los que se tuvo en la década. Así que por eso
y no por molestarle la vida a nadie, es que estamos donde estamos y tenemos que tomar las medidas que la próxima semana serán anunciadas por el señor presidente de la República. Gaby. Amigos, el Fondo Monetario Internacional está atento a las reformas que el gobierno enviará a la Asamblea. El tercer desembolso dependerá de esas reformas. ¿Cuáles serán? Le hicimos esta pregunta al ministro de Economía, Richard Martínez. Creo que más que las reformas en sí mismo, la pregunta es ¿por qué hay que hacer las reformas? Y esto es muy importante porque sin un diagnóstico claro de la situación económica del país, difícilmente esas reformas van a cumplir su objetivo. Nosotros tenemos que definir esto con el señor presidente de la República. Yo no puedo anticipar ninguna reforma. Creo que es importante entender la situación del país en este momento, que es una situación compleja con un déficit fiscal agravado. Yo creo que más allá del tema específico es muy importante que la ciudadanía comprenda la gravedad de la situación fiscal y la insostenibilidad que eso implica, pero sobre todo cuánto nos va a costar en el futuro si no hacemos las reformas de cara a sostener los servicios sociales en esencia, ¿no? Si no se puede anticipar, ¿qué tan fuertes serían esas medidas, por ejemplo? Mira, este gobierno actúa siempre con responsabilidad y con sensatez. Creo que las decisiones van a ser lo suficientemente sensatas para guardar un balance entre aquello que necesita el fisco por un lado y entre aquello que necesita la ciudadanía para poder generar más emprendimiento. El hueco fiscal que tiene el país aproximadamente para este año está bordeando los 3.500 millones de dólares, ¿no es cierto? Y el año pasado tuvimos un déficit similar. Lo hemos venido cerrando y acortando, pero el objetivo de consolidación fiscal para el próximo año bordea los 2.000 millones de dólares. Usted ha hablado de reducción de gastos y, por ejemplo, ahí tenemos el tema de los subsidios, que igual el gobierno lo ha estado tomando tal vez poco a poco. Se va a hacer una nueva revisión de subsidios, no solamente ya con la gasolina super, sino con el resto, porque lo que pasó, por ejemplo, cuando se restó el subsidio a la gasolina super, muchos migraron a otro tipo de gasolina. Entonces, al final, dos consultas: ¿cuál fue el ahorro? ¿Cuál es el diagnóstico que podrían dar luego de esta primera medida de los subsidios? Y, bueno, ¿cuáles son las otras? Mira, la medida fue una medida efectiva por dos razones. Primero, porque se regularizaron los precios en el caso de la gasolina super, es decir, hoy los precios fluctúan de acuerdo a las condiciones del mercado. Y segundo, porque aun cuando hubo un traslado de la gasolina super a la gasolina extra, no olvidemos que también se retiró una parte del subsidio de la gasolina extra. Entonces, aun cuando hubo ese traslado, el Estado se siguió ahorrando recursos. Nosotros estimamos que para este año la medida será efectiva en cerca de 500 millones de dólares. Todavía allí hay mucho esfuerzo por hacer en términos de optimización. Hay temas puntuales en ciertos tipos de combustibles. Por el otro lado, como te decía, no podemos nosotros en este momento anunciar, sería poco responsable. El presidente de la República es quien tiene que dar las noticias. ¿Pero contemplan igual la posibilidad de una nueva revisión de los subsidios? Mira, no te podría anticipar este momento porque todo está en análisis. ¿Por qué el gobierno recurre a más bonos cuando ya hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y considerando que el riesgo país realmente aumentó en un lapso de 5 días, hoy colocándose más o menos en 668 puntos? ¿Por qué seguir recurriendo a los bonos? Mire, el Ecuador tiene que ir reduciendo su déficit de a poco, ¿no? Y en la medida en que el Ecuador todavía acumula déficit, necesita financiarse. Y eso se financia a través de varios instrumentos. Uno de ellos son los bonos. El tema es que si no se financia ese déficit, la economía en su conjunto y el funcionamiento del aparato estatal y los gastos de inversión que tenemos que hacer, evidentemente no van a fluir como corresponde. Usted hace una muy buena pregunta. ¿Por qué si tenemos el acuerdo tenemos que recurrir a la emisión de bonos? Porque el acuerdo no cumple la totalidad del financiamiento necesario. En un momento determinado, mira, este año son cerca de poco más de 8.500 millones de dólares. Nos estamos financiando y va a tener que seguirse endeudando.
y va a tener que seguirse endeudando. En eso nosotros no le vamos a mentir al país. La pregunta es ¿para qué se endeuda? ¿Sí? Uno se puede seguir endeudando haciendo el símil con la familia para mantener el tren de gasto que no puede sostener, o decide refinanciar esa deuda y endeudarse para ir saliendo de a poco. En una segunda parte de nuestra entrevista con el ministro Richard Martínez, le consultamos sobre las concesiones y si sobreestimaron los ingresos que tenían proyectados. Nosotros teníamos una planificación muy ordenada que en el camino va encontrando obstáculos de índole legal. Esperamos poder concretar una operación todavía este año. Si es que aquello no es factible, evidentemente ese objetivo no se habrá cumplido, pero este año, el próximo seguro, porque hay operaciones que ya están muy cerca por cerrarse, ¿no? En el lado de monetización, la más inmediata o la que vemos más cerca es Sopladora, la administración de Sopladora delegada al sector privado. La propiedad del bien es la propiedad del Estado, ¿no? Y la otra operación que también la vemos importante para el próximo trimestre del 2020 es la del Banco del Pacífico. Esa tiene una particularidad, y es que los recursos no ingresan a la caja fiscal, pero sí ayudan a robustecer las reservas y seguramente a generar más líneas de crédito a través de la CFN, que es el propietario del Banco del Pacífico. Correcto. Ahora, lo que espera, por ejemplo, el sector empresarial, el sector privado, es más que un aumento de impuestos, es una revisión de los impuestos, una reducción de los impuestos. ¿Se contempla eso? Mira, yo creo que sí hay temas que van a ser muy bien recibidos por la comunidad productiva del Ecuador. Y cuando hablamos nosotros de los emprendedores y de los empresarios del Ecuador, no solamente o no únicamente estamos pensando en las empresas grandes. Particularmente tenemos que ponernos en los zapatos del microempresario, del emprendedor, de la persona que tiene un trabajador, 2 trabajadores, 3 trabajadores. Correcto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el ISD? Igual estaba proyectado en la Ley de Fomento Productivo que se iba a reducir el ISD mientras vaya creciendo la economía del país. Sí. ¿Qué podemos decir sobre el ISD? Mira, en el ISD estamos trabajando en algo muy interesante para lograr capturar la mayor cantidad de flujos externos hacia el Ecuador, y esa reforma va a estar incluida en el proyecto de ley que se enviará a la Asamblea. El anticipo del impuesto de la renta con la fórmula actual es un anticipo que pierde su esencia porque le grava a la operación de las empresas. Este año hicimos algo muy interesante, que fue darle 5 pagos, la facilidad de 5 pagos a la empresa para que pueda mejorar su flujo. O sea, ¿se podría cambiar la fórmula de pago, revisar eso? Bueno, eso es lo que justamente tenemos que ya cerrar con el señor presidente de la República, pero quiero que te lleves el mensaje de que es un tema que nosotros entendemos que genera un problema. Respecto al recorte en el sector público, ¿continuarán? Bueno, es evidente que... Mira, sí, el tema del recorte del sector público tiene 2 aristas. La arista de gasto, es decir, cuánto estamos gastando, y la otra, la arista de eficiencia, es decir, cuánta gente adicional existe en ciertas cosas donde no debería haberlas, y por otro lado, donde nos falta gente. Entonces, los 2 procesos tienen que avanzar de manera simultánea. Fíjate que entre el mes de diciembre y el mes de agosto de este año, la masa salarial ha disminuido en 23,000 personas, ¿sí? El grueso del componente de gasto de masa salarial no se ha logrado reducir a la misma velocidad. ¿Por qué se da esto? Porque tú tienes ascensos de policías y militares. Yo creo que debemos estar como ecuatorianos todos tranquilos de que el presidente de la República va a tomar las mejores decisiones para guardar un equilibrio entre aquello que es lo macroeconómico, que es muy importante, y aquello que es lo microeconómico, es decir, cómo lograr que el ciudadano de a pie tenga la capacidad de emprender. Ese es el modelo de desarrollo en el que creemos con el presidente de la República, y ese es el que vamos a empujar hacia adelante. Al ciudadano de a pie hoy le preocupa un paquetazo. ¿Qué me puede decir al respecto? Mira, yo creo que no, tiene que estar descartado un paquetazo. Lo que estamos trabajando es justamente en decisiones responsables que nos lleven hacia un futuro mejor.
Que vamos a tener que hacer un esfuerzo es evidente. No, esto no se soluciona con varitas mágicas, esto se soluciona con medidas responsables, pero que sean muy bien meditadas y que tengan un efecto futuro positivo hacia el crecimiento económico. Bueno, el señor ministro de Finanzas sabe de economía y finanzas bastante más que su servidor, porque yo honestamente de eso a duras penas. Pero hay cosas muy claras. ¿Por qué se van a tomar las medidas que se van a tomar? Porque tenemos un déficit fiscal agravado e insostenible. 2. O sea, fiebre, vómito con náusea. Así estamos. 1. Si no hay reforma y seguimos tirando, hablando de fútbol, la pelota al out, lo que va a pasar es que no va a haber cómo atender, para comenzar, el gasto social. Y eso llevaría al país a un estallido terrible y sería una actitud irresponsable de cualquier gobierno. Simple como eso. El hueco con el que vamos a cerrar el año aparentemente va a estar en los 3.500 millones de dólares. Uno menciona la cifra, pero ni Gaby, ni yo, ni los compañeros que están aquí, ni ustedes en su puñetera vida, en la nuestra puñetera vida, hemos visto 3.500 millones de dólares ni escritos. Ese es el hueco, ¿ya? 3.500 millones. Subsidios. Se eliminó el de la gasolina súper, tiene ahora precio internacional. Me pareció entrever que, lógicamente, habrá que también desaparecer el subsidio a la otra gasolina, porque un poco de gente migró a la extra hueco, que es encima la que más plata le cuesta al Estado el subsidio. Me pareció entrever. Pero, como ustedes ya saben, yo de economía no sé, así que a lo mejor estoy hablando de estupideces. Pero en todo caso, lo que sí me quedó muy claro es que si no se financia el déficit, el país no es viable. Y que además una de las maneras de financiar el déficit, las que estemos a flote, es tomar deuda para eliminar deuda cara y a corto plazo por deuda más barata y a largo plazo. Concesiones, no ventas. Ha habido una campaña con hartísima, como dicen los españolitos, pues hombre, con harta mala leche, diciendo que el gobierno va a vender. Perdón, la Constitución de la República, que está vigente y que no ha sido reformada, que yo sepa, prohíbe la venta de los bienes del Estado. Concesionar implica entregarle a alguien la operación a cambio de un pago que le hace el Estado, y la propiedad sigue siendo del Estado. Nos dio una buena noticia para los pequeños emprendedores y las pymes. Parece que en el tema impositivo va a haber auxilio, oxígeno, rebajas para ellos. El ISD va, por lo que dijo el señor ministro, si vamos a tratar de captar mucha plata, obviamente el ISD es un lastre. Y por último, el anticipo del impuesto a la renta, se cambió la fórmula, perdón, la fórmula es una locura, pero se difirió de 2 pagos a 5 pagos, auxilia. Veamos qué hay sobre eso. Por último, en el sector público mucha gente dice, pero ¿por qué no resuelven el problema eliminando el excesivo gasto fiscal? Les voy a contar algo que el señor ministro no dijo. Entre profesores, médicos, enfermeras, policía, Fuerzas Armadas y universidades, se va alrededor del 85% del gasto de la nómina del Estado. ¿Quieren cortar allí? Avísenme para darle el premio Nobel al bobo. Nos quejamos de la seguridad. ¿Qué quieren? ¿Que haya menos policías? No. Nos quejamos de que no se atiende rápido a la gente en los hospitales. ¿Qué quieren? ¿Menos médicos y menos enfermeras? Por favor. Por favor. Y por último, yo no sé cuándo, no logro determinar en el tiempo, que algún genio con J le llamó a las medidas económicas paquetazo. Señores, paquetazo sería si el gobierno estaría preparando una devaluación interna, o si el gobierno estaría, como el otro pensó varias veces, en salir de la dolarización. Por ahí no vamos. Gaby. 20:20, amigos. Vamos a una pausa, pero regresamos con la opinión de varios analistas y también de legisladores sobre las reformas tributarias que llegarán a la Asamblea Nacional. Ruda, es que te voy a pasar. ¿Qué es lo que te pasa con mi marido? A ver, Melina, yo no soy su marido, yo soy soltero. Cállate la boca, yo soy tu mujer y a mí me respetas. Tienes que superarlo de esa habitación de hotel. No podré superar esa habitación de hotel hasta que me muera. El hombre que amo me contrató para ir.
Las cartas... Es hora de negociarlo. ...están sobre la mesa. ¿Qué? Y Facilet... Usted me pidió a mi hija esta mañana. Prepara su mejor jugada. Pague por cada día que estén casados. Y que mi hija sea la señora de esta mansión. Yo no soy ningún tonto, señora Facilet. Este 1 de octubre descubre... Sé bien qué debo hacer contigo, madre. Si la codicia de una madre... quiere casarse con ella para tenerla. No porque en realidad la ame, señor Jacín. La llevaría a vender a su hija. Usted la quiere. La señora Facilet y sus hijas. De lunes a viernes, 10 de la noche, por TC Mi Canal. Bisolbón es anti-tos, anti-disgustos, anti-molestias, anti-interrupciones, anti-irritación y antiflema para combatir la tos y todos sus síntomas. Elige Bisolbón 1, 2, 3, libre de tos. Todos queremos más rufles. Más papas quiero, papas. Más papas quiero, papas. Más papas quiero, papas. Porque para pasar bacán, rufles me da más, yo quiero más. Porque tú lo pediste. Rufles, ahora con mucho más papas. A tan solo 50 centavos. Ahora llénate de más sabor con las nuevas Rufles Queso. Un sabor divertido y con muchas más papas. Para que la pases genial. Nuevas Rufles Queso a 50 centavos. Cristo te ama en espíritu y verdad. Jesús, claro que creo en ti, Señor. Y verás que al fin la vas a encontrar. Regresamos con más. Atención, para el presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, Víctor Hugo Albán, es responsable y necesario que el gobierno adopte medidas económicas que enderecen las finanzas del Estado tras 10 años de despilfarro. Para Albán es preferible el incremento del IVA a seguir incrementando la deuda externa. Mire, la gente primero tiene que estar consciente de que fue una falsedad del gobierno anterior. Se vivió una bonanza falsa, se dilapidaron más de 400.000 millones de dólares, que se entienda bien, no se puede ni escribir esa cifra, de los cuales no lo dice el Colegio de Economistas, no lo digo yo. El mismo presidente de la República ha manifestado primero que admite que son 70.000 millones de deuda. No puede el país seguir endeudándose irresponsablemente, hipotecando a las nuevas generaciones. En una economía dolarizada, con un endeudamiento agresivo, sin ingresos, sin reformas, con un subsidio altamente, especulativo, político, realmente el país tiene que enderezar. Responsablemente le corresponde al presidente actual tomar las decisiones en los 3 ámbitos que se ha hablado y que están este rato en presencia. La reforma fiscal, que se refiere al ajuste que tiene que darse en base a los impuestos, al IVA, a los subsidios. La reforma laboral, que no afecta de ninguna manera a los trabajadores actuales. Y la reforma monetaria para mantener la dolarización. Son cosas importantes que el Ejecutivo tiene que mandar a la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional, si algo les queda de dignidad, tienen que analizar y aprobar lo que crean más conveniente para el país. De hecho, tiene que darse, no le queda alternativa, porque el mero hecho de estar solo endeudándose es, peligroso para el país, peligroso para quienes nos siguen atrás, porque no es que nos están regalando el dinero, es deuda, y la deuda se paga con impuestos. Usted bien ha manifestado que ¿qué se podría hacer? Tiene que haber en la reforma fiscal medidas como son, por ejemplo, la subida del IVA, que es polémica. La técnica económica, la técnica de desarrollo económico, de reactivación, indica que se debe bajar el IVA, pero es una reforma fiscal. Este rato el país necesita recursos y tenemos que admitir y aceptar
que siendo antipopular, antipolítico, el presidente tiene que enviar, no por compromiso con el Fondo Monetario, sino porque el país requiere de recursos para poder salir adelante. No estamos cumpliendo ni siquiera con lo que manda la Constitución, que es una parte importante para salud, para educación y para seguridad. Y otros analistas también coinciden que las reformas deben ir por el incremento del impuesto al valor agregado IVA. Conozcamos la opinión del economista Fidel Márquez. En el Ecuador, las discusiones en torno de la política impositiva abordan, entre otros aspectos, lo vinculado al mejor manejo del denominado impuesto al valor agregado, IVA. El IVA es pagado siempre por el consumidor final. Las empresas deducen el impuesto cancelado en las distintas etapas de la cadena de valor. Algunos economistas estiman que incluso en una etapa crítica por la que atraviesa la economía dolarizada desde el año 2000, el aumento del IVA podría ser deseable para el logro de equilibrios macroeconómicos básicos. Sin embargo, es importante tomar en cuenta ciertas condiciones. Yo puedo subir el IVA, pero tengo que ver cómo compenso la subida del IVA. Puedo subir el IVA si quiero que aumente el flujo y sea más rápido el ingreso al fisco. Pero tengo que ver cómo bajo la presión tributaria por otro lado. Ecuador juega con un 12% de IVA en una región en donde el promedio es de 16%. Se trata de un impuesto de ágil recaudación y rendidor, que en el 2018 generó para el fisco $500 millones por cada punto porcentual que carga. Es un impuesto que recae en el consumidor independientemente de su capacidad adquisitiva y por eso se lo considera regresivo. Sin embargo, en la situación actual del Ecuador, en donde se ha podido determinar que las empresas están operando con un nivel de costos sumamente elevado, superior a un 30%, más que en el resto de la región, un aumento del impuesto ayudaría a cerrar la brecha fiscal a partir del próximo año, sin encarecer el costo de producción de los empresarios que producen al interior del país. Desde el punto de vista regional, habría la posibilidad de aumentar el IVA en el Ecuador. Pudiéramos, como país, en los problemas de crisis que se tiene actualmente, que se piense en subir 2 puntos o 3 puntos el IVA, porque inmediatamente esto trae como consecuencia que entren unos cuantos cientos de millones al presupuesto del Estado. La carta de intención del Ecuador al Fondo Monetario Internacional establece en el numeral 12 de la tabla 2, anexa a la carta, que en octubre de 2019 se sometería a la aprobación de la Asamblea Nacional una reforma tributaria destinada a mejorar la recaudación de ingresos, pasando de los impuestos directos a los indirectos y reduciendo las exenciones y el trato preferencial. Es innegable no dilucidar asimismo que el aumento del IVA en contextos de expectativas negativas genera varias preocupaciones. Que hay que pensar entonces, no solamente mirar por el lado de un solo impuesto, sino ver el conjunto de los impuestos y qué presión tributaria tiene el individuo, o tiene la persona, o tiene la familia, el consumidor en definitiva. Es decir, sin disminuir el consumo, que aumente recaudaciones de IVA. Pero para eso tienes que, si aumentas el IVA, mejorar a la familia en otros impuestos. El incremento del IVA es una de las pocas medidas que realmente podrían permitir al gobierno retomar el equilibrio fiscal de las cuentas presupuestarias. Es uno de los pocos instrumentos que contribuirían con efectividad. José Luis Calderón, TC Televisión. Bien. Hemos escuchado a dos expertos, el economista Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, y el economista Fidel Márquez, quien fuera hasta hace poco rector de la Ecotec. A ver, el economista Albán comienza su intervención con una frase muy clara: es responsable y necesario. Responsable y necesario las medidas económicas que debe tomar el gobierno, porque la situación es insostenible. Para el economista Albán es preferible, estamos hablando de lo que dice el economista Albán, no lo que dice el gobierno nacional, es preferible una subida de IVA a seguir contrayendo deuda externa. Obviamente la deuda se tiene que pagar. 3 reformas plantea Albán. La fiscal, que son el ajuste a los impuestos, el IVA es uno de los impuestos que hay en el Ecuador. Ajuste a los impuestos y a los subsidios. La reforma laboral,
que, a contrario censo de lo que los sabios de la Internet dicen, no puede afectar los derechos adquiridos de los trabajadores. Sería para los que vienen de ahora en adelante, no puede ir hacia atrás. Eso está prohibido por la Constitución, prohibido por los tratados internacionales de los que el Ecuador es miembro signatario. Y la reforma monetaria para mantener la dolarización. Fidel Márquez cree necesario un aumento del IVA para lograr liquidez. Anota que el promedio en la región, o sea, en Latinoamérica, es del 16%. Argentina, por ejemplo, está bastante más arriba del promedio, con 21%. Nosotros estamos bastante más abajo del promedio, con 12%. Así que ya por allí van los tiros, ¿no? Pero hay una cosa que es muy clara. Lo que el gobierno nacional se comprometió con el Fondo Monetario Internacional no es a subir el IVA ni a subir ningún impuesto, porque no puede. Constitucionalmente no puede. El gobierno nacional se comprometió a que en octubre de este año, y octubre, corríjame Gaby, comienza el martes, ¿no? Así. Martes 1 de octubre, correcto. Enviar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de reformas para que la Asamblea Nacional sea la que la apruebe. Porque en el Ecuador, como en todos los países civilizados, asumamos que este es un país civilizado, los impuestos no pueden ser impuestos por el Ejecutivo. Tienen que pasar por la aprobación del Poder Legislativo. Así que ahí va la pelotita. Y como dijo Fidel Márquez, una cosa que es cierta, el IVA es un árbol del bosque que son todos los impuestos que hay en el Ecuador. Algunos se caerían de espaldas si supieran cuántos impuestos hay en el Ecuador. Gaby. Amigos, la reforma tributaria que llegará a la Asamblea junto a varias reformas es la que más expectativa genera, esto porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional busca incrementar la recaudación del Estado en unos 1.500 millones de dólares. ¿Cuáles podrían ser las fuentes de ingreso extra para el próximo año? Veamos algunas alternativas. La reforma tributaria es la que más expectativa genera, ya que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional busca incrementar la recaudación en 1.5% del PIB, es decir, unos 1.500 millones de dólares. Pero ¿cuáles podrían ser las fuentes de este ingreso extra para el próximo año? El economista Pablo Dávalos señala que los cambios podrían darse en la recaudación de impuestos. Tienes tú lo que se llaman impuestos regresivos, que es el IVA, es el impuesto al consumo. El impuesto al valor agregado en Ecuador es uno de los más bajos de América Latina. En Brasil es del 25%, en Uruguay el 22%, Perú el 19%, Colombia el 16% y en el país el 12%, por lo que incrementar el porcentaje del IVA podría ser una alternativa. Ese es el impuesto que más recauda. Además, de Ecuador es uno de los países que menos recauda en impuesto a la renta. En toda América Latina estamos en el rango bajo de recaudación de impuesto a la renta. Aumentar la recaudación por este impuesto sería otra de las medidas económicas que se podrían adoptar. El gobierno puede eliminar esas exenciones que estableció en la Ley de Fomento Productivo para garantizar que los que más ganan, los más ricos, los que más tienen, puedan pagar un poquito más de lo que tienen. Como parte del acuerdo con el FMI, Ecuador también se comprometió a una optimización cuidadosa y gradual de los subsidios a los combustibles. Pese al incremento de 37 centavos del galón de extra en el país, sigue siendo barato en comparación con otras naciones de la región. El precio en Uruguay es de $6,40, en Perú $4,11, Colombia $2,81, mientras que en Ecuador es de $1,85. Que se elimine ese subsidio simplemente significa que Petroecuador va a tener más recursos para transferir al Estado. En cuanto a diésel, Ecuador también está en el top 10 de naciones con precios más bajos a escala mundial. Con un valor de 1,03 por galón, es el sexto país más barato para comprar diésel y el segundo en América Latina y el Caribe. Isaías Cruz, TC Televisión. Con 35 minutos, el presidente de la Comisión de Régimen Económico, Daniel Mendoza, asegura que están listos para recibir y tramitar las reformas que envía el Ejecutivo. Dice que mantuvieron una reunión para analizar cómo procesarán esos documentos. El Ejecutivo pueda ya remitir este proyecto de reformas económicas urgentes a la Asamblea Nacional. Me parece que cada día que pasa sin que estas reformas lleguen a la Asamblea, pues se genera más incertidumbre, pero entendemos que el Ejecutivo está haciendo un trabajo responsable, definiendo precisamente cuáles serían esas reformas para poder enviarlas a la Asamblea. Dentro de la Asamblea Nacional, pues el Consejo de Administración Legislativa, una vez que reciba el proyecto, decidirá a qué comisión
serán remitidas estas reformas y en caso de que sea la Comisión de Régimen Económico, la cual me digno en presidir, pues hemos ya tenido varias conversaciones con los comisionados, un poco anticipándonos a lo que podrían ser diferentes posturas ante los diferentes temas. Creo que es una oportunidad inmensa que tiene la Asamblea Nacional para transformar la arquitectura institucional del Ecuador para que no responda a un gobierno de turno cualquiera que este sea, sino más bien a las familias ecuatorianas. Creo que hay que garantizar esa verdadera independencia del Banco Central para que deje de ser la caja chica de cualquier gobierno de turno. Creo que tenemos que tratar una reforma integral a la ley de alianzas público-privadas. Debemos hablar de una planificación eficiente del gobierno central en torno a la ejecución presupuestaria. Esto, por ejemplo, podría ayudarse a través de una tasa plana y que se simplifique la tributación. Eso también ayudaría también en gran medida a los jóvenes emprendedores que muchas veces en el inicio de sus emprendimientos incurren en costos cuando no han recibido aún rentas, ingresos. Así que hay una gran oportunidad para garantizar que todo esto tenga un consenso al interior de la Asamblea Nacional. También esta es una oportunidad para actualizar o mejorar la legislación en torno al tema laboral, garantizando los derechos siempre de nuestros trabajadores, pero a su vez abriendo un abanico de oportunidades para que los empresarios, el sector empresarial pueda contratar a muchos más ecuatorianos y que una nueva generación de ecuatorianos que ahora son económicamente activos, que no se sienten representados por el sistema laboral actual, también tengan la oportunidad de ingresar a trabajar. ¿Es necesario una revisión, por ejemplo, del IVA en este momento? Esa es una decisión que tiene que tomar el Ejecutivo. Sin embargo, reconocemos que la situación económica del Ecuador es compleja, es una situación adversa y que se deben tomar medidas que respondan a esta situación. Hay una oportunidad de fortalecer la dolarización. Creo que el Ecuador ha mejorado muchísimo la imagen a nivel de la comunidad internacional y hoy se tienen acuerdos con diferentes multilaterales que confían en el país y por lo tanto debemos analizarlo. No hay que temerle al debate, así que esperamos que la reforma, cuando llegue a la Asamblea Nacional, en caso sea remitida a la Comisión de Régimen Económico, podamos nosotros actuar en concordancia a las necesidades que tienen las familias ecuatorianas. Esto es debatir con frontalidad, debatir con transparencia todos estos temas. El asambleísta Raúl Tello, miembro de la bancada de legisladores independientes, dice que sí sería recomendable revisar algunos subsidios. Él además sostiene impulsar modalidades de contratos laborales. Bueno, primero hay que partir que efectivamente la situación del país es absolutamente compleja. Un país que vivió una época dorada con alrededor de 400.000 millones de dólares que manejó el gobierno de la famosa Revolución Ciudadana y obviamente, de acuerdo a datos no míos sino del Banco Mundial, con alrededor de 70.000 millones de dólares por corrupción. Es decir, la deuda externa es similar a lo que se feriaron, a lo que se llevaron. Eso con datos del Banco Mundial. Entonces, sí, la situación es compleja, un país endeudado. La obra pública prácticamente se hizo con préstamos. La obra pública con préstamos, porque estamos endeudados. Y lo que se llevaron de lo que el país generaba. Luego, el sueño ecuatoriano del que nos hablaron, toda una farsa. El país ha aumentado en producción, ha aumentado en tecnología, ha aumentado en ciencia, se ha desarrollado en esos ámbitos, falso. Entonces, si no tenemos niveles altos de competitividad, no tenemos recursos. ¿De dónde sacamos los recursos? No hay los recursos. Las políticas económicas deben de orientarse primero a implementar acciones en el ámbito que yo he señalado. Y esos recursos orientarlos a los pequeños y medianos productores. Estamos hablando de que en el país el 65% de la mano de obra se genera desde los pequeños y medianos productores. Entonces, si desde ese ámbito es en donde más se genera trabajo, hagamos políticas que impulsen a los pequeños y medianos productores de este país y con ello vamos a dinamizar la economía, haciendo que estos recursos, por una adecuada recaudación tributaria, por un adecuado manejo de las aduanas, por una adecuada explotación y comercialización del petróleo, que esos recursos vayan a quienes pueden generar empleo, quienes pueden generar trabajo. ¿Considera usted que hay subsidios que podrían ser revisados? Mire, en el tema de los subsidios, yo sí creo que allí se tiene que hacer una revisión, pero una revisión tomando en consideración la integralidad de la situación. De hecho,
porque hay determinados subsidios que yo creo que se tienen que focalizar. El mismo tema del gas yo sí creo que debe de ser focalizado, porque también no es menos cierto que pagar una bombona de gas, una familia de clase media, unos $60 o más del transporte, estamos hablando de alrededor de $3, yo creo que no se compadece también con la situación del país. Ustedes lo escucharon al asambleísta Raúl Tello, ¿no? El sueño, no hubo sueño, fue una pesadilla. Gaby. Amigos, vamos a regresar con la opinión del analista Walter Escurrer. Volvemos. Es muy probable que tenga que viajar al extranjero para un diagnóstico médico y un tratamiento. Quizás sea algo grave, incurable. Hoy, David fue asaltado en el camino por un ser deforme. Sé muy bien que moriré enseguida, señor. Amigo, estás curado. Este hombre engaña al pueblo con sus falsos milagros. El señor Jairo encerró a Baruch en el sótano por creer en Jesús. Papá, ¿tú crees en los milagros? Los milagros de Jesús. Hoy a las 8:30 de la noche por TC Mi Canal. Eres un delincuente y eres un mal padre. Este lunes. A este delincuente lo deportaron de los Estados Unidos. ¿Te deportaron, Eve? Se me ha ocurrido una buenísima idea. ¿Por qué no invitas a tu amiga Ariana unos días acá? ¿No es cierto? ¿Podríamos saber cómo está? Tú eres parte de mí. Solo una madre. De lunes a viernes, 9 de la noche, por TC Mi Canal. Soy ingeniera y sé la importancia de mantener sistemas complejos funcionando como un reloj. Dulcolax, experto en el tratamiento del estreñimiento. Los efectos que esperas sin que nadie lo note. Con productos que se adaptan a tus necesidades para que no te detengas ni un solo segundo. Dulcolax, ciencia que te pone en movimiento. Ay, los achaques. Esos momentos que llegan después de los 40, donde lo más natural se vuelve todo un desafío. Para esos achaques, toma Jellycard. Jellycard es 100% Fortigel, colágeno bioactivo. Prolonga la vida de tus articulaciones, sin azúcar, sin grasa, sin cambiar el sabor de tus bebidas. Con un sobre de Jellycard al día, disfruta la vida en movimiento. Y para mantener tus músculos, toma Jellycard Action. Proteínas bioactivas que recuperan la fuerza y masa muscular. Sin azúcar, sin grasa, sin cambiar el sabor de tus bebidas. Con Jellycard, mantente en movimiento. ¿Qué te traes tú con ese niño? Si tú mismo me dijiste que me pegara a ellos, tú me dijiste. Victoria, no me trates como si no te conociera. ¿Por qué tanto amor por ese niño? ¿Por qué insistes en tratarlo como si fuera parte de la familia? Sorpresa, no pensaba que era Gaby, ¿no? Salados, conmigo. A ver, la tecnología es buena, ¿no? Yo acabo de recibir en mi cuenta Twitter, y lo voy a leer, un tweet de un caballero que tiene su opinión. Dice, sorprende cómo TC Televisión, los medios estatales y sus periodistas, me se refiere a mí, yo no soy periodista por si acaso, suavizan el tema de la subida del IVA, así como las reformas fiscales propuestas para hoy. El mal llamado uso de los medios públicos tan satanizados en otra hora. Don Juan Carlos Granda, por si usted no sabe, le aclaro que en ningún país civilizado, y el Ecuador supongo yo que usted cree que es uno de ellos, el Ejecutivo, o sea, el Presidente de la República puede incrementar medio milímetro en los impuestos. La Asamblea Nacional, el Congreso, como se llamaba antes, las cámaras de representantes, el Parlamento, como es en los países europeos, como se llama, por ejemplo, en el Reino Unido, son los que deciden sobre los impuestos. El presidente en el Ecuador tiene la exclusividad de la iniciativa de enviar leyes económicas, pero quien las aprueba o las rechaza es la Asamblea Nacional.
Gracias, don Juan Carlos. No estamos aquí mal utilizando nada porque es la Asamblea Nacional la que va a tener que decidir y hasta donde yo sé, ahí no hay mayoría del gobierno actual, ¿no? Otro tuvo 100 votos, ¿no? Otro, al que usted extraña por lo visto. Dele, Gaby. 20:46 para el analista económico Walter Spurrier. El gobierno debe revisar nuevamente el subsidio de los combustibles y el recorte en el gasto corriente debe ser más drástico. El alza del IVA es uno de los compromisos del acuerdo con el fondo y por lo tanto presentarán esa propuesta. ¿A cuánto van a proponer el alza del IVA? Ha de ser por lo menos al 14%, es posible al 15%, y luego el gran interrogante será qué hará la Asamblea cuando los principales partidos que han mostrado interés en apoyar el programa económico del gobierno dicen que están en contra del alza de impuestos, pero va a ir una propuesta de alza de impuestos. Yo hubiera preferido que el gobierno busque un recorte más pronunciado en el gasto corriente. Reducción de ministerio, ¿de qué sirve si lo que se está haciendo es de que a los que están en un ministerio se los incorpora al otro? ¿Y dónde está el ahorro? El asunto es que tiene que haber menos personal. Asesores con contratos que no son necesarios. Tiene que darse por ahí el recorte y sustancial. No maestros, no policías, no enfermeros. El recorte tiene que estar en puestos de escritorio donde lo que se hace es incrementar los trámites. Que se pueda ver más contratos eventuales. Y una alternativa sería subir el diésel al transporte de automóviles y al transporte de carga. No estamos hablando del transporte urbano. Y yo pienso que en algún momento van a tener que pensar en tocar el subsidio del gas. El gas no ha subido en dolarización, o sea, no puede ser que tengamos 20 años congelado el precio del gas. Este último trimestre del año 2020, la economía va a permanecer más o menos como ha estado ahora, o sea, bastante estancada. Entonces, en ese sentido, no se siente tan fuerte como cuando teníamos devaluación, pero no se percibe que la economía vaya a mejorar. Este año está previsto que crezca cerca del 0%, o sea que no haya crecimiento, y si hay, que sea mínimo, y creo que lo mismo podemos esperar para el próximo. Mientras tanto, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Solórzano, señala que el análisis de la reforma será una prioridad de la legislatura en los próximos días. Dice que de existir una propuesta para incrementar impuestos, serán los 137 legisladores los que tomen la decisión. Como Asamblea y como Comisión esperamos también con mucha expectativa, así como ustedes, como la prensa de todo el país, lo que vaya a plantear el señor presidente con la reforma que va a remitir a la Asamblea Nacional. Vicepresidente, ¿es posible que ese proyecto, esos proyectos sean tramitados por la Comisión de Régimen Económico? Por supuesto que sí, es totalmente viable, ya que habla sobre reformas económicas, aparte también de lo laboral. Entonces esto puede ser viable, si es que así lo cree obviamente el CAL, que pueda ir a la Comisión de Régimen Económico. Lastimosamente, para poder cubrir quizá la época farreada, la época robada, esos 10 años del correísmo, vamos a tener que tomar medidas, pero obviamente esas medidas no necesariamente tienen que pagarlas el pueblo. No necesariamente, tenemos que ver herramientas y mecanismos en el cual podamos salir de una crisis, podamos garantizar que la dolarización continúe sin que sea el pueblo que pague las consecuencias de los 10 años de desgobierno que hubo. Todos somos testigos y hemos visto lo que ha pasado, pero lo que sí es seguro es que debemos garantizar obviamente una ley que favorezca realmente al ciudadano, que lo beneficie también, pero por supuesto también que ponga control a la parte fiscal del país. Pero sin embargo, lo que sí es seguro es que vamos a tratarlo con total responsabilidad. Mire, no sabemos, estaríamos especulando, no sabemos en qué condiciones va a llegar. Sí me gustaría quizás esperar a poder conocer cómo es el texto que está enviando el Ejecutivo y de ahí sí poder pronunciarnos de manera oficial sobre lo que viene. Sería especular supuestamente con lo que vendría o no. Pero en materia laboral, ahí sí podrían revisarse, por ejemplo, nuevos mecanismos de contratación. Mire, es necesario, primero garantizando ya lo que tenemos este momento, garantizando a quienes tienen su trabajo y abrir
más fuentes de empleo, porque recordemos que alrededor de 5 millones de personas se encuentran en la informalidad. Es necesario dar herramientas y opciones para que se pueda incrementar esa masa laboral. ¿Y estas opciones serían, por ejemplo, nuevas modalidades contractuales? Por supuesto, así es. La intención es esa, que existan nuevas modalidades sin que afecte al trabajador que actualmente está laborando y que lo hace de manera ordenada y oficial. Lastimosamente, tenemos que ver herramientas y mecanismos en el cual podamos salir de una crisis sin que sea el pueblo que pague las consecuencias de los 10 años de desgobierno que hubo. Por su parte, el asambleísta de Alianza País, Lenín Plaza, prefiere esperar a conocer el contenido de las reformas que enviará el Ejecutivo. También es partícipe de que esas reformas apunten a conformar nuevos mecanismos de contratación laboral. Afirma que el tema será analizado por la bancada oficialista. Aquí hay un problema bastante complejo. Primero, el país está viviendo una crisis económica y, por supuesto, se tienen que buscar cómo enfrentar a la crisis económica. Pero, por otro lado, están los trabajadores y un pueblo que necesita también ser respaldado. Hay que buscar un término medio para que, en realidad, podamos favorecer al país sin que los más necesitados puedan ser golpeados. Por eso, creemos que hay mucha expectativa por el tema de la reforma y esperemos a que lleguen para saber qué es lo que propone el gobierno. Hay algunos economistas que dicen que en estas situaciones siempre es necesario revisar, por ejemplo, qué subsidios están de más y hacer un análisis muy minucioso del tema de subsidios. ¿Usted es de esa línea, asambleísta? Bueno, sí, y habría que sobre todo focalizarlo para quienes lo necesitan, porque uno de los problemas que ha tenido el Ecuador es que a veces gente que no necesita se ha beneficiado con los subsidios. Pero lo que, como hemos dicho, debemos entender es que se debe intentar solucionar el problema sin que salga golpeada la gente que no tiene nada que ver. El tema de mejorar los mecanismos de contratación, de que se puedan generar nuevas formas de contratación. Siempre y cuando no afecte el derecho de los trabajadores, que es irrenunciable. Los trabajadores a lo largo de la historia han luchado, incluso han puesto hasta los muertos por algunas conquistas y esperemos que esas conquistas no se las vaya a quitar. Espero ver las reformas para podernos pronunciar. No queremos hacer de esto algo que se pueda malinterpretar porque no sabemos hacia dónde se apunta. Y creemos que en esa línea debemos estar todos los ecuatorianos. No creo que haya alguien que busque darle golpes al pueblo en temas económicos. Creemos que se debe analizar de tal manera que las decisiones que se toman vayan en función de país y no de beneficio de ningún sector. Bien, hay cosas que son claras, como dice el presidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, su regulación y control, Daniel Mendoza. Si es que les va el proyecto, a ustedes les va a ir, pues compañeros, ¿qué quieren que vaya al de salud pública? Obviamente le va a ir a ustedes, que están listos para recibir el proyecto, analizarlo y debatirlo. Bien, el asambleísta Tello sostiene que es bueno tener una revisión de subsidios, y don Walter Spurrier pone el dedo en la llaga. El precio del gas está inamovible desde hace más de 20 años. Estamos en 2019 y ya el precio del gas era el mismo en el año 96 cuando fue el derrocamiento del presidente Bucaram. 23, si es que no son 24. El alza del IVA, porque aquí hemos hablado mucha gente sobre el tema del IVA y he recibido otro tuit también sobre el tema. El alza del IVA, como el de cualquier impuesto, será resuelto por la Asamblea. El compromiso con el Fondo Monetario Internacional era presentar en octubre un proyecto de reforma tributaria. Los señores del Fondo Monetario Internacional conocen muy bien que en ningún país del mundo se puede aumentar impuestos sin que sean aprobados por el Parlamento. Así que vamos calmándonos un poquito. Un amable televidente también me envió un tuit y me dice que por qué solo hablamos en relación del IVA con los otros países y no hablamos del costo de los vehículos. Es verdad. En el Ecuador el costo de los vehículos es desproporcionado, pero ese costo baja, como están bajando el 5% al año, los carros de la Unión Europea cuando uno tiene tratados de libre comercio. Les recuerdo que el cardiólogo frustrado de presidente eliminó el tratado de libre comercio con Estados Unidos y ya tendríamos los carros en cero de Estados Unidos. Y el presidente Correa no quiso hacer un tratado con Europa hasta el último año de su gobierno, si no ya tuviéramos también los carros europeos en cero. Entonces, ¿de quién es la culpa? De los que no lo hicieron a su tiempo. Por último, el proyecto que se enviará la próxima semana a la Asamblea Nacional, en lo referente al tema impositivo, será resuelto por la Asamblea Nacional.
en lo referente a cualquier modificación al régimen laboral será resuelto por la Asamblea Nacional siempre y cuando no se vulnere lo que está consagrado en la Constitución de la República y en los tratados internacionales. Los derechos adquiridos de los trabajadores son intocables, irrenunciables, inalienables, y póngale todos los i que quiera. ¿Ya? Así que aquí es para adelante, para los que no tienen trabajo, que son casi el doble de los que tienen un trabajo estable en el Ecuador, casi el doble. Por último, una recomendación: yo estoy bien feliz, vine de azul, ganó mi equipo. Nadie se intoxica antes de comer la comida dañada, ¿no es cierto? Primero esperemos el proyecto y después critiquemos el proyecto. Primero veamos qué hace la Asamblea y después critiquemos o alabemos a la Asamblea. Pero de que el país está nadando en lo que sabemos y que está llegando aquí, y me han contado, porque yo por suerte no he probado, que esa cosa cuando uno la prueba sabe bastante mal, ese líquido café o medio oscuro. Entonces, hay que hacer algo. El gobierno nacional tiene la obligación moral de tratar de enderezar el rumbo de la economía del país para bien de los ecuatorianos, y la Asamblea Nacional tiene la obligación constitucional de conocer los proyectos que se le envíen y resolverlos de acuerdo al sano criterio de cada uno de los señores asambleístas. Gaby, un placer haber compartido contigo este programa. Igual para mí. Espero que lo hayan disfrutado. Muy buenas noches. Chao.